El día de ayer tuve la bendición de visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en una peregrinación familiar, y además de nuestros actos de piedad, aproveché la ocasión para grabar un video en el que hago un recorrido virtual subiendo al cerrito donde apareció por primera vez la Virgen a San Juan Diego, entrando a la capilla del Cerrito, que es donde se conmemora justamente su primera aparición y también el milagro de las flores. Después descendí e ingresé a la capilla del Pocito, una capilla circular muy hermosa. Salí a la explanada principal, ingresé a la basílica antigua, a la basílica original, y después culminé este recorrido entrando a la Basílica Nueva, recorriéndola por dentro y finalmente acercándome a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Todo esto con un afán de hacer un recorrido lo más completo que se pudiera para quienes no tienen ocasión de visitar México y de acudir a la Basílica de Guadalupe. Pues bien, que siempre hay ocasiones para reflexionar. Y en esta ocasión no son necesariamente espirituales, aunque tienen mucho que ver. Sabes que tuve una serie de contratiempos que me dejaron pensando y rascando la cabeza. Y quiero hablar contigo acerca de esto. Sin lugar a dudas que una de las formas de mostrar caridad a nuestro prójimo es la buena educación. Porque la buena educación se traduce en el respeto más básico y esencial a los demás. Siendo ya acá en México vacaciones de verano, la basílica estaba atestada, realmente había mucha gente, al menos yo nunca había visto tanta gente en la basílica. Confieso que voy pocas veces, no vivo en México, entonces hay años en que tengo oportunidad de ir, hay años en que no, y sí deliberadamente procuro acudir en épocas en que sé que no va a haber mucha gente para poder tener una experiencia lo más espiritual que se pueda, porque en definitiva las multitudes complican lo que es un momento de silencio, un momento de contemplación. Es muy difícil, pero bueno, entiendo que la basílica atrae a muchos creyentes, lo mismo que a muchos visitantes, lo mismo que a muchos turistas, lo mismo que a muchos curiosos. Pues bien, resulta que cuando nos dirigimos a ver a Nuestra Madre Santísima, si has tenido oportunidad de ir a la basílica, y si no lo verás en este video que estará listo en un par de semanas, para poder ver a la Virgen Santísima hay dos formas. Ella se encuentra en el ábside del altar mayor, así que cuando estás en misa puedes verla, o puedes verla incluso desde ahí, desde la nave de la basílica, si te acercas. Y otra forma es pararte en un conjunto de bandas sin fin que te permiten contemplar de cerca el ayate de Juan Diego, donde está plasmada la imagen de la Virgen, y va recorriendo lentamente de izquierda a derecha para que la puedas contemplar en todos sus ángulos. Bueno, pues había mucha gente, como te digo, entonces para entrar a las bandas sin fin había que formarse. Hay ocasiones, después entré y no había gente, yo creo que porque se estaba celebrando la misa en ese momento, pero al menos la primera vez que pasé por ahí había bastante gente y había que formarse. Bueno, pues nos formamos. Delante de mí venía mi papá, que convalece de una cirugía en la rodilla y andaba en su bastón. Mi papá ya se ha recuperado bastante, al grado de que incluso subió el cerrito, cosa que yo no pensé que él fuera a poder lograr a estas alturas, pero bueno, pero todo con su bastón. Él venía delante de mí y yo venía detrás de él, pues tratando de cubrirle la retaguardia para que se le facilitara su tránsito. Pues bien, que apenas sube mi papá a la banda sin fin, el que seguía era yo, y veníamos formados. Pues en ese momento sale una señora de la nada, me mete el brazo para frenarme y se me mete enfrente para ingresar a ver a la Virgen sin tener que formarse. Vaya, pues quieras que no, son cosas que distraen, y si bien yo no iba en ningún momento con un ánimo de disgustarme con nadie, yo iba realmente con mucha paciencia, pues no dejó de sobresaltarme la acción de la señora. Cuando descendimos de la banda, apenas toqué tierra firme, por así decirlo, la persona que venía detrás con el brazo me empujó por la espalda y me quitó de su camino y se retiró. Dije, bueno, pues no comprendo yo realmente, si vas a ver a la Virgen, ¿cómo te puedes comportar así?
sin respetar a los demás, metiéndoteles y además hasta metiendo el brazo para no dejarlos pasar y metérteles tú antes y luego quitándotelos de tu camino. ¿Qué es eso? Bien, que después fuimos a misa y, como te digo, mi papá con su bastón, convaleciendo de su cirugía en la rodilla, todo esto, en el momento de la comunión ya sabía yo lo que iba a pasar. Y pasó, sí. Nos paramos a comulgar, mi papá lógicamente camina despacio con su bastón y sabía yo que tan pronto volviéramos de comulgar, ya alguien se habría apoderado de nuestra banca, incluso mi hijo, inocentemente, y qué feo, porque es cuando a lo mejor la inocencia se convierte en ingenuidad. Dejó su sudadera en donde él estaba sentado, como hace siempre que va a misa y le estorba su suéter o su chaqueta, lo que sea, ¿no? Pues cuando volvimos, ciertamente la banca entera ya estaba tomada por otras personas que se habían apoderado y que habían aventado por ahí la sudadera de mi hijo, además arrebatándole su asiento a una persona mayor con bastón que se había parado a comulgar. Y yo me pregunto por qué tantas personas, no solo en la basílica, sino en tantas otras iglesias, hacen eso de robarle el asiento a las personas que se paran a comulgar. Y tal vez alguien diría, bueno, es que también si se trata de otras personas mayores que ya están cansadas y no pueden. En este caso eran puros jóvenes, eran personas ahí de sus 30 años por ahí los que nos quitaron olímpicamente la banca. En plena misa, en plena basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Después de la Santa Misa, mi papá quería subir a la capilla del Cerrito. Y fue entonces cuando yo comencé a grabar este recorrido virtual. Llevaba mi cámara y el interés que yo tenía era hacer todo el recorrido en alta definición y con el micrófono abierto para ir registrando el sonido ambiental y que así quien pudiera verlo se diera una idea del sonido ambiental en ese espacio sagrado que es la Villa de Guadalupe. Bueno, ya a punto de llegar a la capilla del Cerrito había algunos puestos de comida o de artículos religiosos, algo así, con cumbias y con canciones de Luis Miguel a todo lo que daban, ya muy cerca de una capilla, la capilla del Cerrito. Y en mi trayecto hasta arriba, pues iba filmando personas que iban pasando, conversando entre ellas, con palabras vulgares, con palabras soeces, con palabrotas. Entré a la capilla del Cerrito y al salir de la capilla del Cerrito, al lado de la puerta de la capilla del Cerrito había dos hombres hablando con palabrotas. Pues mi idea de dejar el sonido ambiental, por supuesto que pasó a la historia, voy a tener mejor que poner música de fondo. Pero me preguntaba eso, ¿qué no se dan cuenta que estamos en un ambiente religioso, en un ambiente sagrado? Que de por sí la vulgaridad no debería tener cabida nunca, ni las palabras soeces tampoco. Pero en un lugar sagrado, en un lugar de peregrinación, ya no digamos entre personas mayores, entre mujeres, entre niños, porque parece que aquí ya eso a nadie le importa. Lo mismo mujeres que niños enfrente de mujeres y de personas mayores hablan con un lenguaje por demás vulgar, algo que realmente no entiendo en qué momento sucedió. Verdaderamente deplorable, verdaderamente reprobable, verdaderamente decepcionante, y que no deja de ser una falta de caridad. No respetar a los demás con el lenguaje, y que no deja de ser una falta de caridad no respetar un lugar sagrado para expresarse de esa forma. Lo mismo que no deja de ser una falta de caridad tocar cumbias y música de Luis Miguel a todo lo que da a unos metros de una capilla. Lo mismo que es un acto de caridad robarle olímpicamente la banca a una familia que se para a comulgar, y más cuando entre ellos se encuentran personas mayores, una de ellas con bastón. Lo mismo que es una falta de caridad meterse en la fila a quien está, más que una fila, haciendo una peregrinación para acercarse a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo mismo que es una falta de caridad empujarlo para quitarlo de su camino al final. Nada de esto tiene sentido, no debería tener sentido, pero sucede. Si alguien va a un lugar sagrado, tiene que comportarse, al menos ahí, que debería hacerlo en todos lados, pero al menos ahí debería comportarse como un buen hijo de Dios, como una buena hija de Dios. Actitudes verdaderamente tristes, reprobables, deplorables, decepcionantes, poco cristianas, poco caritativas, poco dignas de un buen hijo de Dios. Hay que decirlo, porque es la verdad.
Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Para ingresar a ver a la Virgen sin tener que formarse. Vaya, pues quieras que no, son cosas que distraen, y si bien yo no iba en ningún momento con un ánimo de disgustarme con nadie, yo iba realmente con mucha paciencia, pues no dejó de sobresaltarme la acción de la señora. Cuando descendimos de la banda, apenas toqué tierra firme, por así decirlo, la persona que venía detrás de ti con el brazo me empujó por la espalda y me quitó de su camino y se retiró. Dije, bueno, pues no comprendo yo realmente, si vas a ver a la Virgen, ¿cómo te puedes comportar